lo que sucede te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Bienvenidos. Una alegría recibirlos en este comienzo de mes, en este día tan especial para la democracia, porque estaban allí, en este enorme y único edificio del Congreso Nacional, enfrente de nuestra casa, aquí en el anexo de la Cámara de Diputados, el comienzo del periodo de sesiones ordinarias. Los tres poderes juntos, los gobernadores, diputados y senadores, con la organización del Senado a cargo de la vicepresidenta, claro, por ser como corresponde, y la visita del presidente de la Nación en su discurso de más de hora y media, en el que abordó distintos temas. DTV tiene el orgullo de haber transmitido, y allí vemos imágenes de nuestras cámaras de qué manera entraba la vicepresidenta de la Nación al recinto, la viceprovisional del Senado, y allí la presidenta provisional del Senado, y allí con distintos funcionarios que también se hicieron presentes en un recinto. Está el presidente de la Nación saludando afectuosamente a distintas personas. En un día, como les decíamos, muy esperado porque se necesitaba, bueno, conocer ni más ni menos de qué iba el discurso del presidente de la Nación para marcar los lineamientos de lo que iba a ser. Viva Argentina, escribió, ¿no? ¿Puedo saludar a mi compañera? Estábamos ahí atentos. Hola, Anita Argento, Analía, un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué día? Ella atenta en los palcos, por supuesto, en el recinto, nuestros periodistas estaban allí, escuchando lo que nadie, o lo que tratábamos de... ¿Por qué gritan mientras habla el presidente? Todo tiene, a ver si me entienden. Sí, en un momento le escribí a un diputado para preguntarle, porque los aplausos, estuvo dividido el recinto en la Cámara de Diputados, donde estuvieron senadores y diputados con un aforo de unos 90 sentados en el recinto, algunos en las galerías, pocos en las galerías, había más ministros que legisladores, el resto conectados en forma remota, y en un momento se superponían los aplausos del Frente de Todos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y los gritos de un par de diputados sentados en la última hilera que estaban enojados con el tema de las vacunas, con el barbijo que no usaba Cristina Fernández de Kirchner y con alguna cosa más. Bueno, por ejemplo, con el anuncio respecto de la deuda que hizo el presidente Alberto Fernández, que va a ordenar una investigación respecto a la deuda tomada en Argentina con el Fondo de Argentina, con el Fondo Monetario Internacional. Nuestro programa, y es un gusto poder anunciar, mientras vemos las imágenes de este recinto en el día de hoy, del comienzo de las sesiones ordinarias, se llama El Análisis, y justamente vamos a estar haciendo lo que dice nuestro título, analizando cada una de las cuestiones que se vieron de cerca y que se sintieron. Además, por supuesto, de entrevistar a nuestros diputados y diputadas, que de eso va el asunto nuestro. Pero también quiero recibir a Carito Ramos, otra de nuestras periodistas especializadísimas que estuvo siguiendo el detalle de este discurso. Hola, Carito. Hola, Karin, hola, Analía, ¿cómo están? Con el último aliento llegamos. Sí, claro que sí. Pero bueno, hoy es un día sin dudas muy especial. Más allá de las opiniones que uno pueda tener sobre el discurso del presidente, sin dudas es un día para celebrar la democracia también, ¿no? Y eso es algo para destacar, así que vamos a ir desmenuzando qué es lo que dijo Alberto Fernández hoy en la apertura de sesiones ordinarias, cuáles son los temas que vienen al Congreso, además, porque hizo muchísimos anuncios de proyectos de ley, así que acá en DTV toda la transmisión desde tempranito con los colegas, y seguimos también hasta la noche analizando el discurso de apertura de sesiones. Para que quede claro y bien en contexto, mira, son varias hojas en las que me fui marcando, lógicamente, los puntos fundamentales en donde en algún momento hubo un fuego, en otro momento hubo una críticas muchas, del contexto vivido, y anuncios, por supuesto. Ahí vamos a ver todo eso, sobre todo lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con ciencia, más allá de lo que es inflación, economía, ¿no? Y proyectos para reactivar la economía. Aquí está el presidente Alberto Fernández en un tramo de su discurso con estas críticas de las que estoy mencionando a la oposición. Una de ellas, la siguiente.
Desde el primer día tomamos decisiones y desde el primer día enfrentamos críticas. Primero, los que reclamaban cuidar la rentabilidad antes que la salud. Más tarde, los que negaban la existencia de la pandemia y nos acusaban de ser parte de un complot universal para mantener encerrada a la gente. Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un gobierno que, convencido, buscaba preservar la salud del pueblo. Nuestra voluntad inquebrantable la tuvimos entonces y la mantenemos ahora. La lucha contra las consecuencias del coronavirus han sido en todo el planeta más extensa de lo que inicialmente se pensó. Ni un solo día bajamos los brazos, ni ante la inclemencia del contagio, ni ante la crítica injusta. Sin aislamiento y distanciamiento hubiera habido mayor velocidad en los contagios y un sistema de salud que estaba en condiciones opacas hubiera colapsado. Cuando los sistemas colapsan, la mortalidad aumenta de manera indefectible. Este no es el logro de un gobierno, sino el de una nación puesta de pie para superar adversidades. Trabajamos en cada jurisdicción con los gobernadores y las gobernadoras de las 24 provincias, a quienes aprovecho esta oportunidad para brindarles mi más sincero reconocimiento. Bien, señalando el trabajo conjunto, toda una primera parte dedicada a trabajar en pandemia, en lo que fue pandemia, pero bueno, estas críticas fueron respondidas. Luego de este discurso, la oposición, especialmente los diputados Negri y Ritondo, bueno, dieron su punto de vista en una conferencia de prensa. Lamentablemente, tenemos que decir que se confirmó lo que pensábamos. Creíamos que el presidente, después de un año de dolor, de dificultades, de incertidumbre, iba a hacer un discurso para hablarle a la patria, para señalar un rumbo, para ver hacia dónde vamos en lo que resta, y en realidad creo que hoy lo que vino fue no hablarle a la patria, sino a rendirle cuenta al Instituto Patria. Porque en realidad el relato de los hechos que hizo de la Argentina, inclusive de la pandemia, se quedó en la parte del pasado y nos dejó lleno de incertidumbre sobre el futuro. Plan de vacunación, tiempo de ejecución del mismo, trazabilidad, controles, como habíamos reclamado nosotros. Hoy un discurso donde el presidente vuelve a chicanear, a justificar sus errores, sus ausencias de políticas. En el gobierno anterior, en la oposición, en los periodistas y en los jueces. Todos parece que somos parte de este fracaso colectivo que viene teniendo desde que asumió la presidencia. Parece que le habla a sectores y no le habla a una sociedad. Nos dice que se secuestra más droga y nadie ve un secuestro de drogas. Nos dice que hay más inversión en la educación y estuvimos un año sin clases. No dice nada, como decía Mario, cómo va a seguir vacunando, cuáles son las vacunas que van a llegar. Y solo se quedan recordar en alguna frase de algún periodista o algún dirigente político. Chicaneando a la oposición. Hoy vimos que en la Asamblea Legislativa había más funcionarios que diputados. Los prohibieron a los diputados de la oposición estar presentes con el pretexto del protocolo y llenaron la galería de ministros, secretarios, subsecretarios. Mucho para ver. Espérate, un segundo antes de presentar a nuestro diputado. Generalmente no van siempre en todas las asambleas legislativas los funcionarios? Claro, lo que decía Ritondo es que hubo un cupo para diputados y senadores. Claro. De todos modos, hubo lugares vacíos destinados para Juntos por el Cambio. En los palcos, en el segundo piso a la izquierda, te digo porque lo vi, porque me confundí, en lugar de entrar al palco de prensa, fui al palco por donde estaba Jorge Enríquez, por ejemplo, Lucila Lehmann y demás, y había sillas vacías que decían Juntos por el Cambio. Bien. O sea que lugar había, si algunos querían estar. Incluso muchos del Frente de Todos estuvieron en sus despachos o a distancia. Lo Bien. que pasa es que los ministros habitualmente se ubican en los que son las bandejas laterales, Claro. no las que están al costado del estrado principal, Bien. que en este caso estaban inhabilitadas, ¿no? Lo que donde se ubicaron los ministros fue en los palcos frente a presidencia. De todas formas, el centro de las críticas que contesta la oposición tenían que ver, además de quejarse por esta cuestión de lugares o de cómo está siendo llevado a cabo el protocolo, en definitiva,
es acerca de explicaciones de lo que se viene con el plan de vacunación. Quiero usar palabras concretas, porque se ha mencionado el tema que provocó un cambio de ministros de distintas maneras, y para no usar lo mismo que los compañeros o lo que se usa o lo de moda, es el reparto discrecional de vacunas, fue mencionado en el discurso. Después vemos de qué manera y cómo reacciona también la oposición, ¿no?, al respecto. Diputado Carlos Ponce, qué gusto tenerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? La segunda vez que ya vengo al piso, así que ya estoy más... Ya está canchero. Ya está canchero. Para entrar de lleno en el discurso, ¿cree que le faltó justamente esta cuestión de lo que va a suceder con tema salud, con tema vacunación, que dedicó tanto de su discurso, la primera parte del discurso, a hablar de pandemia? No, yo creo que fue un presidente muy prudente, dando a conocer con qué se encontró en cuanto asumió en la presidencia, por supuesto con un Estado totalmente endeudado, con un panorama tremendamente difícil para los argentinos. Abordó esa temática, trabajamos mucho para cumplir con los primeros pasos, bueno, que el presidente nos había pedido en materia legislativa, y después no pasaron muchos meses. A los 2 meses empezó el drama de la pandemia, y esto por supuesto que generó un cambio muy drástico en cuanto a lo que debíamos hacer, en cuanto a poner la economía en funcionamiento, en un endeudamiento que había que reestructurar la deuda. Es decir, que se dio todo junto, y hoy, bueno, de alguna manera graficó, ¿no?, toda esa dificultad, que yo digo que está muy bien hacerlo, porque la oposición pareciera ser como que no existió los 4 años anteriores, y directamente, bueno, van hacia una crítica, ¿no? Una crítica que yo digo que sin fundamento. Podrán tener algunas razones, pero realmente se olvidan de lo que pasó en el gobierno anterior. Por eso es que yo digo que ha sido un presidente muy prudente, explicó sobre el tema de las vacunas, y fijémonos y acordémonos de que la oposición permanentemente estuvo criticando que las vacunas no llegaban, que no iban a llegar hasta el primer trimestre de lo que era este año, y sin embargo las vacunas llegaron, se empezaron a distribuir. Es más, hubo muchas críticas de la oposición en redes sociales que decían, bueno, que la vacuna era un veneno, que debían colocársela primero los políticos, y nos apuntaban, digamos, que nosotros tendríamos que ser los que nos deberíamos poner la vacuna, y bueno, y después, bueno, ¿quién dijo ser... eso, Carlos? Yo no escuché a nadie que haya dicho eso. De los de la oposición. Sí, sí, en las redes, por ejemplo, que decían, si la decían vacuna que rusa es tan buena, ¿por qué no se la pone Cristina Fernández de Kirchner? Y ella no se la ponía porque no estaba habilitada para mayores de 70 años. Claro, a modo de Claro. chicana es Sí, esa sí, la sí, historia. claro. Es decir, que se ha, bueno, ha recorrido mucho esto, ¿no?, sobre el tema de toda la campaña que se hizo, primero que todo, antipandemia, de todo aquello que se oponían a todas las medidas que se tomaron. Y bueno, y después con el tema de la vacuna también hubo una fuerte, digamos, campaña en cuanto a que la gente no se vacunara, y esto lo podíamos ver en redes sociales y en los distintos medios, y yo creo que cuando hemos superado todas estas dificultades, bueno, hoy está todo en el tema de lo que es, quiero yo primero colocarme la vacuna, o por qué fueron otros los primeros, pero yo creo que también hubo una cierta campaña para de alguna manera generar confianza, que esto también los gobernadores se colocaron la vacuna. Que haya habido irregularidades, totalmente de acuerdo que hay que respetarlo, y hay que tomar las medidas que se tomaron, y el presidente no titubeó, directamente tomó la medida que tuvo que tomar, donde consideró que estuvo mal, y me parece a mí que en esto hay que dar la vuelta a la hoja y seguir para adelante. Pero tal vez en esa situación de, está bien, hicimos lo que tuvimos que hacer, ahí hay un reconocimiento, pero un reconocimiento que cuando se le pega la crítica enseguida, y ustedes que quieren seguir en ese ida y vuelta que tiene oficialismo-oposición cuando se trata de un tema tan importante que fue, que roza cuestiones éticas, que roza cuestiones de deberes de funcionario público, que roza responsabilidades personales también en quienes fueron y no debían. Da la sensación, no sé qué piensa usted, Carlos, supongo que piensa por ahí lo contrario de lo que le voy a decir, pero que, bueno, ya está, listo, a otra cosa. Cuando es un tema que tal vez si uno pensara
pasó esto. Vengan, sí, ok, está bien. O sea, no hay manera de que a alguien así se le pueda decir, bueno, hacete cargo, porque la persona está diciendo, ¿vieron como en un matrimonio cuando hay una pelea y vos hiciste esto, sí, pero vos hiciste lo otro y es la escalada, ¿viste? Claro. En cambio es, sí, la verdad es que yo hice esto, ¿qué puedo hacer para mejorar? El otro se queda. ¿Siente que pasa algo de esto? ¿O es necesario decir todo lo que se dice? Ya está, demos vuelta a la página, pasemos a otra cosa, pero ustedes, y volver a poner la culpa en el otro, porque yo creo que es esa ida y vuelta. No sé si me comprende, Carlos. Sí, yo también comprendo de que la oposición... Esa discusión que no para más, esa. Sí, está buscando a ver dónde encuentra la crítica o la construye. Es decir, nosotros dijimos... Bueno, hay responsables y, bueno, perfecto, se tomaron las medidas. O sea, a ver, vamos a seguir profundizando en algo que ya las medidas se tomaron o vamos a ir hacia adelante corrigiendo, como decís vos, se corrigen los errores y, bueno, y se avanza porque la verdad que en estos tiempos no hay tiempo para detenerse en estar lamentando de lo que hay que corregir o lo que se hizo mal. Yo digo que nosotros nos iríamos también a todas las críticas que tenemos, por supuesto, todos los medicamentos vencidos, las vacunas vencidas en el gobierno anterior y empezar y no terminar más. Pero pareciera ser que eso no existió nunca. Es decir, sí es cierto que esta es una vacuna que tenía otra mirada, totalmente distinta, Sí, por supuesto. Igual, perdón, existió porque hubo elecciones y Juntos por el Cambio perdió. Entonces también uno a veces siente, como un poco en línea de lo que dice Karin, que se pierde tiempo en discusiones, por ejemplo, esto que decía recién Cristian Ritondo, de si tenían lugar o no tenían lugar. Cuando hubo reuniones, hubo acuerdos, la reunión de la semana pasada entre presidentes de bloque, según me dijeron a mí todos, había sido muy amable, muy respetuosa y consensuado que iba a hacer esto con aforo. De hecho, la verdad que había mucha gente, en algunos momentos estábamos un poco cerquitas, pero en el recinto estuvo muy cuidado y demás, digo. Entonces, ¿no siente eso como, no digo solo de ustedes, digo de todas partes, como que a veces se atiza sin necesidad tiempo en discusiones que la sociedad incluso ya saldó y que la sociedad está pidiendo otras respuestas? ¿Qué van a hacer con la justicia? ¿Qué van a hacer con la economía? ¿Qué van a hacer con otros temas? Totalmente de acuerdo en que hay que poner temas que realmente a la gente le interesa y hay para resolver problemas de la gente. Por ahí nosotros cometemos, no sé si el error o por ahí a lo mejor no tenemos la salida más correcta de que todas estas críticas es poder superarla y no entrar, digamos, en esta discusión, en el ida y vuelta. Es como que nos marcan la agenda y nosotros, digamos, vamos a tratar de explicar eso, en la cual me parece que no tiene sentido. A mí me parece interesante lo que dijo el presidente hoy con respecto al tema de lo que es la deuda externa, es que se va a iniciar una investigación. Siempre hemos discutido con respecto al tema de la deuda, si es legítima, si es ilegítima, a ver dónde están los responsables, y esto es un poco donde la sociedad, yo creo que siempre le pasa lo mismo, ¿no? Que es como un círculo, que siempre estamos en el mismo lugar, pareciera que empezamos y terminamos en el mismo lugar. El endeudamiento, y después no se sabe quiénes son los responsables, sí, siempre los beneficiados son los pocos, y los perjudicados son la inmensa mayoría de los argentinos. Ahora, si se inicia una investigación, a mí me parece que lo más justo posible, porque ahí vamos a saber quiénes fueron los responsables, primero que todo, en ese endeudamiento, y después quiénes fueron los que se beneficiaron. Una investigación que ya venía dándose lugar, había ya comenzado, ¿verdad? En realidad lo que tengo entendido, se iba a poner el foco, al menos el año pasado, tenía que ver con fuga de capitales, claro. Una investigación en el marco del Banco Central. Pero en este caso se trata del acuerdo con el FMI, que por otra parte el presidente anunció que va a ser discutido en el Congreso, tal como indica la ley que fue sancionada recientemente, ¿no? Así que va a ser tarea de ustedes refrendar ese acuerdo. Es así, me parece a mí que lo más justo. Y ha sido un gobierno pero muy respetuoso de las facultades de este Congreso, porque fíjese que todos los acuerdos
fueron remitidos al Congreso y fueron las leyes quienes acompañaron a las decisiones del presidente y para llegar a los acuerdos que necesitábamos, tanto la deuda externa como la deuda interna. Por eso que me parece a mí que a partir de ahora hay un antes y un después con las deudas. Es decir, no hay posibilidad más que se puedan endeudar. Yo vengo de una provincia donde nosotros no tenemos posibilidad de endeudarnos. Es más, no ingresó... ¿No tiene deuda la provincia, deuda extranjera? Ninguna deuda externa, ninguna deuda... al contrario, la Nación todavía no ha terminado de pagar la deuda que tiene con San Luis. Y fíjese que cuando firmamos el pacto fiscal en el 2017, que San Luis se opuso y no fue la única provincia que no firmó, creo que después se sumó La Pampa. Fíjese que justamente nosotros visualizábamos esto. Lo que necesitaba el Estado Nacional en aquel momento, con el presidente Mauricio Macri, era bajar todo el cúmulo de deuda que tenía, porque era una exigencia del Fondo Monetario Internacional para poder ingresar en este endeudamiento que vino y que todos sabemos. Y no solamente endeudó el país, sino que también fue una antesala para que las provincias también se pudieran endeudar. Bueno, esto son la gran diferencia que hay entre un gobierno que lo único que le interesa es cumplir ese objetivo que era conseguir ese endeudamiento justamente para hacer frente a una campaña electoral y de nuevo ser presidente. Pero acá a los argentinos, ¿qué le benefició la deuda? Todo lo contrario. Los males de los argentinos, de todos los argentinos, la pobreza, la indigencia, la falta de trabajo, todo eso viene arrastrado por un endeudamiento y donde realmente los de afuera nos vienen y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y no podemos nosotros tomar decisiones. Esa es la pérdida, digamos, de la soberanía que nosotros queremos recuperar y que este gobierno ya ha empezado en el canal de recuperación de lo que es la autonomía. Y esto es lo que nosotros me parece que estamos en el camino correcto. Cuando la oposición dice no sabemos dónde ir, ¿cómo no sabemos dónde ir? Primero que todo sabemos que debemos tener nosotros decisión propia. Pero de todas formas dieron señales, al menos dijo que el acuerdo se tira más para adelante, ¿no? Me dio la sensación de que no va a ser ahora, de que evidentemente el Fondo Monetario acordó con que fuera más adelante, porque claro, con el dólar como está, con congelamiento de precios, hay cosas que lógicamente no están permitiendo que se pueda empezar a desembolsar nada, pero al parecer hay una situación de poner una coma en esto y empezar a hablar con el fondo más adelante. No sé qué sensación te dejó esto. Sí, yo creo que es un gobierno que realmente se ha puesto firme en defender los intereses de los argentinos y no se puede seguir cumpliendo con el hambre, el sudor, la sangre del pueblo. Es decir, tenemos que primero asegurar que los argentinos podamos salir de esta situación tremenda que tenemos y después decir, bueno, sí, tenemos toda la intención de cumplir, de llegar a un acuerdo, pero entiendan de que ustedes también son responsables, porque cuando se le dio el préstamo a la Argentina, el fondo tenía que saber perfectamente que no se podía cumplir. Si nosotros teníamos vencimiento, entre vencimientos e intereses, el 90% del PBI, es decir, prácticamente no hubiésemos tenido, digamos, un presupuesto realmente de migajas y realmente que no hubiésemos podido elaborar un presupuesto con una mirada para salir de esta situación y como se hizo, ¿no? Con un presupuesto federal donde vemos obras públicas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, bueno, justamente porque se pudo reestructurar la deuda. Y este es un tema que no se profundiza. No sé por qué no se profundiza el tema de la deuda. Si ese es el mal que tenemos los Porque ya está argentinos. Tenemos, diputado. Sí, pero tenemos que profundizarla. Ya hay una ley para que no se vuelva a contraer más si no lo aprueban ustedes, por ejemplo. Bueno, pero tenemos que profundizar para que el nunca más tiene que realmente llegar a todos los argentinos y a los gobiernos particularmente. Y no tenemos que hacer más los distraídos. No tenemos que votar más. Y si un gobierno no toma estos recaudos de mandarlo al Congreso, esto tenemos que reaccionar, por supuesto. Eso seguro que no. Pero además, no solo es algo que le compete a la justicia, sino que también en el propio Congreso hay una bicameral encargada de controlar las negociaciones de deuda. Así que también, por un lado, el Congreso tiene un rol importante. Agregar a lo que decía Karin, que sí, justamente Fernández lo que decía es, bueno, en 2024 deberían terminar los pagos, cosa que es obviamente imposible
posible y por eso se está negociando, bueno, posponer al menos los pagos más importantes. Hay un antecedente, que es un juez Ballestero, con el caso Olmo, que ahí sí se trabajaba o se intentaba, por supuesto, de que el Congreso fuera, digamos, el que determinara este tema de qué responsabilidad le cabía, digamos, a algunos personajes que fueron beneficiados por las deudas. Y realmente ahí tenemos un antecedente que nosotros deberíamos mirar. Ese caso pareciera ser que tampoco existe porque mucho no se habla del tema, pero ahí hay un fallo del juez Ballestero donde dicen que la deuda es odiosa y gran parte de esa deuda, más cuando fue contraída en una época de un gobierno militar. ¿Cómo ve la agenda legislativa a partir de hoy? Porque el presidente, por ejemplo, pidió que se vote la lo ley más de rápido emergencia posible de servicios públicos. Sí, Y ganancias. Ganancias. Extraordinario tema, nosotros lo hemos estado siguiendo porque entendemos monotributo. perfectamente Sí. de que el piso se tiene que subir porque entendemos de que un trabajador hasta el piso que se está proponiendo lo gasta prácticamente en los gastos que tiene comúnmente en la familia y a lo sumo poder salir de vacaciones, a lo sumo poder hacerle algo a la casa. Es decir, que es todo gasto y eso vuelve al Estado, ya pagando IVA, vuelve al Estado en el mover la economía. Acordemos que hasta los sueldos de 150.000 este proyecto concreto que ha presentado el presidente de la Cámara, porque hay otros proyectos que, bueno, que se habla de subir el piso y de que sea gradual para sueldos medianos, medios. Eso es para solteros, 150.000 para solteros, exactamente. Y estimando después de 173.000 para aquellos casados entre que 150 y tienen 170, después el dos Ejecutivo hijos. se va a encargar, entendemos, de hacer justamente ese ajuste. Ese es un proyecto extraordinario que yo digo que le va a dar mucho impulso a la economía y es a lo largo y a lo ancho del país, porque sabemos que donde hay un trabajador que cobra ganancia, va a subir ese piso y vamos a tener esa posibilidad de incrementar todo lo que tenemos en lo que es la movida, inyección a ese dinero al mercado, que eso es lo que mejor le hace a la economía argentina, ¿no? Diputado, y no porque le diga qué le faltó al discurso, pero sí que le hubiera gustado que mencionara o le diera mayor profundidad del discurso del presidente. Tal vez algo relacionado con su zona, con su provincia, una cuestión productiva, recuperación económica, que no se habló tanto de los planes a seguir. Tal vez que haya sido más específico en cuanto al tema de lo que es la recuperación productiva, todo lo que tiene que ver en ganar o generar más fuente de trabajo, pero yo creo que en un contexto bien amplio lo expresó, capaz que no lo puntualizó, pero se habló mucho de lo que es el federalismo, todos los planes y los proyectos y todo lo que se está trabajando con los gobernadores y vemos que la intención del gobierno inclusive no solamente es gobernar aquí desde Buenos Aires, sino que también salir al interior para ver las realidades que existen. Dio a conocer el caso de San Juan por el terremoto, que se está trabajando muchísimo y esto nos da un panorama de que es un gobierno que realmente está preocupado por toda la Argentina, es decir, no centralizado, que siempre es la crítica que hacemos los del interior, que se centraliza de la General Paz hacia adentro, sino que también vemos que hay una muy buena intención por parte del gobierno y que se está llevando a cabo este trabajo con las provincias, ¿no? Y el respeto con todos los gobernadores, no importa el color político que sea, y esto hay que destacarlo, ¿no? Y más allá de cómo terminó la sesión, que la oposición se levantó rápido, dieron una conferencia de prensa, movilizaron el sábado en contra del plan de vacunación y demás, ¿usted ve que puede haber consenso, por ejemplo, en ganancias? Hasta hace unos poquitos días nos decían que van a acompañar. Sí. Pero el presidente también pidió rápidamente una reforma judicial y anunció varios proyectos vinculados con la justicia que en minoría al frente de todos, ¿cómo va a ser para conseguir los votos? Bueno, por supuesto que eso siempre se vio que hay dificultades, ellos defienden determinados sectores y determinados intereses, que esto por supuesto que está a la vista,
el presidente fue, y creo que fue claro con respecto al tema de los cambios que necesita la sociedad con la justicia, y en esto no es porque haya algo en contra de la justicia, sino porque la sociedad está pidiendo cambios que de alguna manera sea una justicia más dinámica. Dio a conocer también el tema de ganancias, todo lo injusto que haya jueces y que no paguen que no paguen ganancias, mientras los trabajadores, que tal vez de la misma justicia, están pagando ganancias. Bueno, hay muchas cosas que yo creo que hay que desarrollar, hay que debatir estos temas, y me parece a mí que no está mal que lo podamos discutir. ¿Por qué nosotros tenemos que someternos solamente a que debemos tocar determinados temas que le gusta a la oposición y los que no le gustan no? ¿Por qué no se sientan, dan el debate? Y estamos en democracia, nosotros hemos ganado la elección y el que gobierna es un presidente en la cual está llevando adelante todas estas ideas. Y bueno, tenemos que respetar lo que el presidente está llevando hacia adelante. Después somos nosotros los que podemos sacar o no una ley o con modificaciones. Hay muchísimas leyes que la oposición ha planteado modificaciones que nos han parecido correctas y se han modificado. Es decir, que no es que nos encerramos en que si tenemos los votos los sacamos tal cual nosotros decimos. La verdad que en esto yo he visto muchísima voluntad por parte del oficialismo dentro de lo que es la Cámara de Diputados y en las comisiones. Horas y horas de tratamiento en comisiones donde hemos podido ver todos los cambios que se han hecho, y la verdad que yo celebro esto, pero yo pienso que la oposición tiene que también que hacer un mea culpa. Hoy, por ejemplo, no lo dejaban hablar al presidente. Es decir, permanentemente abuchando una cosa u otra. El presidente viene a dar un mensaje y todo lo queremos escuchar. No tiene por qué ser interrumpido nada más porque no le gusta lo que está diciendo. Es cierto, pero, perdón que lo interrumpa, pero cuando Macri era presidente sucedía lo mismo con la bancada peronista, digamos. Claro. Nosotras que hemos cubierto varias asambleas, sucedía lo mismo. Es parte del folclore también de lo que es la Asamblea Legislativa, ¿no? Bueno, tenemos que ir superando eso, porque cuando viene el presidente es algo que realmente tenemos que respetar. Es decir, sea guste o no nos guste lo que nos dicen. No podemos hacer callar al presidente interrumpiéndolo, porque esto me parece que no es correcto. Es inclusive hasta quienes lo están mirando al presidente, que a lo mejor no tiene nada que ver con la política y quiere escucharlo, es faltarle el respeto inclusive a aquellos que quieren escucharlo. Pero la oposición veo que es permanentemente esta postura que tiene, y yo creo que estamos en un año electoral. Igual no es toda, ¿no? No es toda la oposición. De hecho, es lo que más suena, es lo que más resuena, porque se hacen escuchar con las bolsas de plástico negra enfrente del Congreso, de la Casa Rosada, o abucheando de esa manera. Pero sabemos que la oposición tiene otra oposición también. Verán entre ellos qué es lo que sale para que después se vote. Lo mismo, el oficialismo, lógicamente, pero se los ve mucho más aunados. No sé ustedes qué piensan. Es eso, ¿no? Es acordar. Es un año electoral, diputado, ¿no? Tal vez el discurso, ¿usted cree que refleja que estamos en un año electoral? A la propuesta, dejemos, digamos, este tema de politiquería, de estar buscando... Es que el discurso del presidente estamos analizando. Vamos a proponer cosas. Por ejemplo, me gustó lo que dijo lo de las pymes. Vamos a sumar a 30.000 jóvenes que se capaciten, lleven adelante prácticas laborales en 10.000 pymes de todo el país. ¿Eso, ustedes sabían algo de eso? No, yo quería resaltar un tema muy importante, y lo mencionó antes el diputado, que es el tema tarifas. Sí, total. ¿Qué se espera en ese sentido? Porque, bueno, venían congeladas y ahora lo que se va a hacer es declarar la emergencia, ¿no?, en los servicios públicos. La emergencia, en donde vamos a tener previsibilidad, por supuesto, de lo que vamos a pagar, y va a estar ajustado en la capacidad que tiene el contribuyente para poder pagar esa tarifa. Recordemos que con Macri, creo que en la gestión de Macri, 3.600% subieron los principales servicios, la luz, el gas. Es decir, algo que yo recuerdo que los jubilados lloraban porque decían que no sabía qué hacer, si comer, dejar de comer para pagar la luz, el gas, pagar los remedios. Es decir, y era un dolor inmenso que a uno le generaba esto. Bueno, esto no tiene que pasar más en la Argentina, decimos. Nosotros tenemos que poner todo lo que tenemos que poner al servicio de la gente, particularmente, y en estos momentos aquellos que están sufriendo mucho más por la pandemia, por la situación de la Argentina, por lo que arrastramos como país, y bueno, y que hemos llevado
a cuánta gente a la pobreza, a la indigencia. Bueno, tenemos que ponernos todos a trabajar para recuperar todo aquello que más podamos y traerlos a un lugar digno para que puedan vivir. Habló de inflación también el presidente, habló de la inflación recibida y de lo que la pudieron bajar, pero sigue subiendo. Si bien los precios de los alimentos están bastante congelados, sigue subiendo y es fuerte la suba. Es preocupante, es preocupante. En esto tenemos que todos, y en esto ojalá fuese una política de Estado donde todos nos comprometamos en decir, bueno, todos tenemos que trabajar para lograr de que los precios sean, que la suba sea la correcta. Porque acá sabemos perfectamente que no tiene sentido de productos que hayan subido por encima de lo que subieron los sueldos, por encima de lo que uno tiene previsto. Es una locura, nada más que ¿por qué? Porque es un producto de suma necesidad, porque eso es lo que más son los que han subido, porque tal vez los otros productos no han subido demasiado, pero sí lo que mayor necesidad tiene, que quiere acceder el jubilado, quiere acceder en la casa de familia, todo, esos son los que más En San Luis, suben. ¿de qué se quejan que suben? Por ejemplo, de lo que podés escuchar de los vecinos o de la gente de a pie. Lo que es los Comida. productos, la canasta básica, es la carne, el pan, bueno, todo lo que es lo que tienen que acceder todos los días. Esto es la preocupación que tenemos y tiene el gobierno, y tenemos como gobierno, y tenemos aquellos que somos dirigentes, porque en esto también lo tiene que preocupar también hasta la misma oposición. Si realmente somos representantes del pueblo, tenemos que trabajar para esto. Esta es una política de Estado que hay que sacar la mezquindad en esto y tratar de trabajar para resolverlo. ¿Y ahora qué sigue? El presidente hizo una serie de anuncios, hay proyectos que los tiene que mandar el Poder Ejecutivo y hay otros que están en el Congreso. ¿Ya les dieron alguna indicación? Quédense, hoy es lunes, arrancamos en comisiones presenciales, lo que se pueda, hay que renovar el protocolo. ¿Tienen una agenda para estos días o...? No, esto nosotros por supuesto que hoy con todo lo que es la tecnología, en un instante ya sabemos cuál es la agenda que tenemos y por supuesto que a partir de lo que es las sesiones ordinarias, a partir de ahora, todavía no está, o por lo menos todavía no he visto nada, que tengamos agenda en lo que hace a esta semana, pero sí, el presidente hoy dijo muy claro lo que es ley de ganancia, quiere que lo tratemos lo más antes posible, y yo creo que eso es lo primero, o uno de los primeros proyectos que ya vamos a estar tratando. Yo calculo que la semana que viene ya vamos a estar en comisiones, seguramente discutiendo este tema, y me parece a mí que hay bastante consenso como para poder sacarlo en forma rápida, y yo creo que van a ser una de las primeras leyes, digamos, que vamos a estar tratando en el Congreso, ¿no? Un tema ausente en el discurso, o al menos que algunos esperábamos, era ver qué dice el presidente sobre si se van a hacer o no las PASO. Bueno, hasta ahora se hacen, hay un cronograma electoral en marcha, pero hay un reclamo para que se suspendan debido a la pandemia. ¿Qué piensa que va a suceder con eso? Sí, hay un reclamo que se suspenda o que se modifiquen. O que se pospongan. Exacto. Y la verdad que en esto yo creo que hay que analizar correctamente, hay que ver también, y creo que tiene mucho que ver, digamos, cómo va el tema de lo que es la segunda ola, si nos va a impactar o no los va a impactar, o vamos a estar en condiciones de poder llevar adelante las PASO. Correrlas significa ganar tiempo, y yo creo que con todo lo que estamos viendo de cómo va el proceso de vacunación, yo creo que vamos a estar bastante bien. Ojalá que podamos superar, digamos, las expectativas que tenemos con respecto al tema de la vacunación, que pareciera ser que va con muy buena marcha. Yo creo que en ese caso correrla me parece a mí que sería lo más correcto, ¿no? Para satisfacer de alguna manera todas las voluntades, porque hay voluntades que no quieren que se suspenda lo que son las PASO. Yo creo que en eso hay que dialogar. Me parece a mí que lo mejor es ponerse de acuerdo y tratar de llevar un acuerdo que nos convenga a todos y que no sea tan virulento y que podamos superarlo, ¿no? ¿Y se avanza el plan de vacunación? ¿Cómo? Que se avanza el plan de vacunación. Por ejemplo, el otro día en la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli decía que para el invierno calculan que por lo menos los adultos mayores, que una vez que se vacunen los mayores de 70 años,
ya el riesgo va a ser muchísimo menor. No Hoy se puede vacunaba porque mi es el papá, no sabe la alegría que tengo. Y Ah, pasado ¿viste? mañana mi mamá. Vos sabés Encontraron que lugar. nos hemos perdido, Encontramos lugar. o en parte nos hemos perdido esa alegría, Sí. que más allá Ni de hablar. por qué es esa alegría, yo veía a nuestros mayores, ¿no? Decir, nos sentimos libres. A la calle. Porque Claro. nosotros por ahí no tomamos esa dimensión. Se sentían presos. Y la verdad que la vacuna ha llegado y todos aquellos que se vacunaban lo decían con tanta alegría, lloraban, festejaban, se reunían para festejar que se habían vacunado. Qué cosa hermosa dentro de tanta tragedia, qué cosa hermosa, porque ellos veían cómo golpeaba la pandemia, el virus en los mayores, y veían que ahí Clase es donde más postergada, daño. ¿no, diputado? Para durante pandemia solamente se los mencionaba para decirles que se queden en casa y que los más jóvenes no fuéramos a verlos, para cuidarlos. Bueno, es difícil, es duro para muchos haber estado tan lejos de sus padres y en algunos casos fue demasiado. Claro, que con porque un la barbijo y con un barbijo hubieran subido muchas defensas. Pero bueno, Pero claro, la no bajada fue teníamos dura el- por momentos. Pero lo que pasa es que yo no sé, pero- estaba el manual. Yo Donde sé, decía, yo bueno, sé. hay que hacer tal cosa. Pero bueno, fue muy terrible, lo mismo las clases, tanto tiempo, son cuestiones que quedan después en la psiquis y que cuesta mucho, incluso traumas, cuestiones postraumáticas que después hay que trabajar y demás. Yo le ¿Qué cuento- se yo viene le cuento- para...? yo le cuento algo así cortito. Diga. Cuando empezó la pandemia, y yo he escuchado muchísimos amigos y anécdotas donde la gente, es más, abría la puerta hasta con miedo de su casa, porque, no sé, era alguna sensación como que el virus andaba Sí, dando seguro, vueltas. seguro, en todos los hemos sentido. Ante el desconocimiento de todo esto, lo primero que dijimos, bueno, todos nos tenemos que guardar. Y después empezamos a ver que el impacto eran los mayores. Y dijimos, bueno, Fuerte. protejamos más a los mayores. Y por ahí no tomábamos dimensión De la que soledad, la eso- soledad que se eso, bancaron. había también un problema que hoy lo estamos Sí. viendo con mayor claridad. ¿Faltan más leyes para adultos mayores, Carlos? Mire, O- es decir, no sé si faltan más leyes. Yo creo que sí son siempre los que más sufren en cualquier circunstancia, sí, y son los que más necesitan de la asistencia de todo, del gobierno, porque hay adultos mayores que no tienen a veces la familia, están muy solos o tienen familia y por ahí a lo mejor se sienten solos. Y además que los castiguemos con los impuestos, que los castiguemos con las tarifas, que siempre son los más castigados. Por supuesto que yo creo que tenemos que poner el foco en los adultos mayores y Bien. realmente trabajar mucho para ello. Bien, diputado. ¿Alguna otra cuestión, chicas? Si Me no, hizo, ya. me hizo Sí. acordar cuando dijo entrábamos a la casa las veces que lavaba en el mismo día el piso con lavandina. Porque es lo que hacíamos todos, Sí, ¿no? claro. Ahora Fue una ya no época, lavamos cada vez que uno entramos. se relaja demasiado y Claro. todavía la pandemia está y hay que tener en cuenta que Hay que el barbijo seguirse hay que dejárselo cuidando, sí. puesto. ¿Qué pasó que la vicepresidenta estuvo sin barbijo? ¿Se habló de eso? Sí, bueno, la vicepresidenta, el presidente están El presidente estaba vacunados. hablando, ¿se entiende? Sí, estaban vacunados y bueno, y yo creo que no habría, digamos, peligro. Por ahí a lo mejor por una Pero cuestión de la imagen. vacuna Pero, impide que Cristina- uno le contraiga, no que uno contagie. Eso, otra cosa que Ella no se además difunde no bien. usaba, antes de vacunarse tampoco lo usaba. Por lo menos en los momentos donde estaba en una sesión, en una actividad pública, que Es cierto. ¿no? Sí, no es lo cierto, usaba no lo tampoco. usaba. Lo usó en público, lo usó el día del velorio de Carlos Menem y cuando fue a declarar a la justicia a Lomas de Zamora, que además se lo cubría. Yo creo que no le gusta que le saquen fotos. Es mi apreciación personal, pero bueno. No dice Bueno, nada. Pero Después, usted lo usa. después le piden a la oposición cosas, por eso yo pregunto. Mea culpa, autocrítica, esas cosas, bueno, son imágenes importantes que tienen que estar. No lo presiono más, diputado. Pero bueno, está bien. Usted conteste lo que tiene que contestar. Nosotros preguntamos. Usted lo usa. Yo sí, permanentemente. Sí, está muy bien. permanentemente. Fenómeno. Acá ¿Pero usa lo tengo. descartable? ¿Ese ¿Eh? después lo tira? ¿Cómo? ¿Usa descartables? Sí, después lo tiro, sí. Está Lo uso bueno. en el día, Más por supuesto. práctico. No usa de los que se lavan. No, son más cómodos. Es verdad, son más livianos con el Los otros calor. te tiran Claro, es y verdad. después te hace doler todo. No, estos son más cómodos. Sí. ¿Algún otro proyecto que tenga que ver con tarjetas?
Bueno, Cacho. está pendiente en el Senado. Está pendiente en el ¿no? Senado, Claro. ojalá que lo podamos sacar este año. Estamos hablando del Va a ser proyecto, muy- Hay que hacer recordarnos, fuerza. Carlos, por favor, Cacho, el sí, proyecto Cacho que Soria. beneficia a los Sí. comerciantes con las tarjetas Con de la tarjeta débito. de débito, que se incrementó muchísimo Claro. El uso. el uso de la tarjeta Claro. de débito. Esto es algo impresionante, así que bueno, yo creo que este año tiene que salir, tiene que salir. Y tenemos otro proyecto ahí que estamos trabajando, que es lo que es economía circular, que me encantó que el presidente hoy lo diera también un adelanto con respecto a eso. Hay un proyecto muy importante, que es lo que tiene que ver con economía circular. Economía circular que va de Todos los residuos, los la residuos, los separación de verdes. residuos en origen y después, por supuesto, los que plásticos, sí. eso vuelva a lo que es la producción de productos que se puedan hacer con el mismo reciclado de todos los residuos que Es una hay industria países muy grande que están esa. muy avanzados con eso y genera mucha mano de obra. Sí. Y también, por supuesto, recuperamos muchísimo. Pero lo más importante es que le hacemos un bien al medio ambiente. Sí. Dejamos de enterrar todo eso, que lo recuperamos. Está muy Bueno, bien. justamente quedaron en segundo plano algunos anuncios. Uno Sí. de ellos fue justamente el tema de ¿Tú cuándo movilidad no? sustentable, Claro. el uso del litio, todo eso, que quedó en un segundo Sí, plano muy importante. Bueno, muy importante, muy importante. Es cierto que fue algo de una hora... Casi 40, 2 horas. 40, sí. Sí. Casi 2 horas. Por supuesto que hay temas Mucho. que todavía están dando Claro. vueltas. Mucho. Viste que prevalece más lo que es la crítica o lo que pasó O lo en cuanto polémico. al... Bueno, todo lo polémico, claro. Y después por ahí se nos escapan temas tan importantes, ¿no? Como esto de lo que vos acabas de mencionar. Es decir, muy importante. Otro día lo charlamos bien en profundidad cuando esté debatiéndose. Nosotros le ayudamos a hacer difusión. Acá este programa se llama El Análisis, así que un día hablamos todo de economía circular. ¿Qué les parece, chicos? De cuestión, acá están mis productores hermosos, de sustentabilidad, cuestión verde. Ahí se vienen unos cuantos diputados Sí. y es un tema transversal. Por eso nos gusta también. Bueno, y Se después, dejan de después nos tienen que chicanar. invitar a algún programa donde nosotros podamos mostrar nuestra provincia, nuestros lugares. Ah, sí. Sí. Pero claro que sí, Vamos. sobre todo se Y si activan pueden los ir- vuelos y nos vamos. Y si pueden ir un día a visitar y Pero a mostrar claro que ahí en sí, directo diputado, lo que a San Luis, que esos es otro lugares país. tan hermosos. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, señores, ustedes dirán, mientras tanto con las chicas quiero preguntarles, ¿hablaron con la oposición después del discurso? ¿Mensajitos? ¿Están ofendidos? ¿Están aguerridos? ¿Están... Al menos ¿Era lo que esperaban, tal vez? A ver, un poco lo escuchábamos antes cuando hablaba Mario Negri en la conferencia de prensa. Digo, por ahí esperaban un mensaje más de unidad nacional, que si bien se dio casi al final del discurso, fue en algunos momentos también de profundizar un poco lo que es la grieta, ¿no? También con un tinte un poco electoral. Así que hubo bastantes críticas, al menos desde Juntos por el Cambio. No sé si vos lo viste Sí, igual. yo creo que por un lado por ahí esperaban al Alberto más conciliador, Claro. no al Alberto tan cristinista quizás, pero por el otro lado me dio la impresión que ya la oposición llegó con una estrategia, porque antes de ingresar al recinto todos los diputados y senadores de Juntos por el Cambio llegaron con el mismo discurso, casi un eslogan pidiéndole al presidente o diciéndole al presidente que tenía que pedir disculpas, sí. y él, en lugar de empardarle, subió la apuesta. Entonces me parece que eso sí descolocó un poco, porque quizás no se esperaban que Alberto Fernández, en lugar de mostrarse más calmo, les subiera la apuesta y se enfrentara tanto con la justicia, que se lo atribuyen siempre más a Cristina Fernández de Kirchner. Por ahí esperaban que fuera un poquito más moderado y no lo fue. Respecto del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, el presidente de la Nación detalló cómo deberían ser los años siguientes, ¿no? Claro, según lo acordado por el gobierno de Cambiemos, en definitiva. Consideró todo el trámite que acompañó ese endeudamiento debe ser considerado una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos. Sobre la deuda dijo esto. Ahora sabemos también, por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que en sus días de director del Fondo Monetario Internacional en representación de la administración Trump, impulsó el otorgamiento de semejante crédito para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección. Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra
y que la toma de semejantes créditos haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones judiciales y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado. Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado. Conoce lo que nos costó ser parte del primer mundo. Conoce también lo que fue el blindaje y lo que fue el megacanje. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. En todos los casos, los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos, las mismas víctimas, argentinas y argentinos expulsados a la marginalidad de la miseria. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes, dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso, he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. La historia da cuenta de que hemos sido nosotros los que desendeudamos a nuestra patria. Y en esta hora somos nosotros los que queremos liberarnos de la deuda que otros han tomado. No elegimos el camino de incumplir. Preferimos plantear con firmeza esta realidad que responsabiliza a quienes fueron nuestros gobernantes, pero que también ha tenido responsables en el mismo organismo de crédito internacional. Menciono todo lo anterior con espíritu tan constructivo como realista. Sería importante que en quienes han sido responsables en el pasado reciente de sumir a la Argentina en esta tragedia de endeudamiento brutal, reconozcan sus errores y al menos tengan sobriedad a la hora de pontificar sobre los diferentes temas económicos y sociales que aquejan al país. Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Claro. Bueno, qué fuerte. Ahí estuvo, ahí bien claro. Y la oposición gritando, en el fondo, más o menos cuestiones que decían. Sinvergüenza le gritaba a Fernando Iglesias, después le gritó Lucila Alemán, le gritó el nombre de Lázaro Báez. En un momento cuando hablaba de la deuda le gritaban, sí, como Cristina, como ella que tiene, cobra 2 sueldos, 2 jubilaciones o 2 sueldos, algo así. Y después le gritaron varias veces por el tema de las vacunas. Le gritaba Fernando Iglesias y Waldo Wolf fundamentalmente. Hola, diputado Acef, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Usted ha estado en vía remoto. Sí. ¿Cómo ha percibido el discurso en general y estas situaciones en particular tan poderosas en graficar los males del gobierno de Cambiemos? Escuché un comentario que ustedes hicieron recién, sí, cuando cerraban la entrevista anterior, y yo comparto que la expectativa no solamente de nosotros, la oposición, sino del país, me parece, que veo por otro lado que hay un espíritu de ver cómo podemos superar y sortear esta grieta. Era un discurso, se esperaba un discurso de unidad nacional, de unión. La Argentina no está para demasiados chisporroteos ni batifondos, sino que necesita cinchar juntos en algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que combatir la inflación, pero no con métodos de hace 70 años, que ya en Roma habían fracasado, hace 2000 años, 2200 años, sino con métodos de acuerdos en serio, que vayan al fondo de toda la estructura de producción y comercialización, por ejemplo, pero sobre todo que bajen las expectativas y las incertidumbres que hay en la Argentina.
Porque en realidad la economía a nosotros nos enseñaron que tenía 3 factores, el trabajo, los bienes y el capital. El capital, el trabajo y los bienes, el capital y el trabajo primero, no interesa el orden de los factores, los 3 son los que articulan el funcionamiento de la economía. Pero se olvidan que hay un factor invisible, que es la confianza. Los 3 no se juntan ni se articulan si no hay una expectativa de confianza, de que va a prosperar la cosa, de que el negocio va a ser, digamos, próspero, va a ser pujante. Esa confianza se ha perdido en la Argentina. Entonces, la única forma de recuperarla es con un mensaje político que la inspire. Y en realidad un discurso agresivo que dice que los arrepentidos fueron pagados, porque dijo eso es una denuncia gravísima. Los arrepentidos, la ley, por empezar, de los arrepentidos rige y fue sancionada por la mayoría de diputados y de senadores con el concurso de la oposición de entonces, es decir, del justicialismo en gran parte, y del Frente Renovador. Y fue inspirada por el Frente Renovador de Massa, esa ley, porque es una institución que funciona muy eficazmente para combatir la corrupción y sobre todo para desplazar a la impunidad, que es la que prohija la corrupción, porque la corrupción muchas veces se ve alentada porque acá no va a pasar nada, no va a haber nunca una sanción, nunca va a haber un castigo, nunca va a haber una pena. Entonces, la ley del arrepentido alienta que alguien que conoce la trama del delito se arrepienta, lo confiese, y a partir de esa confesión se reduzca su situación ante la ley, se vea morigerada. Eso es legítimo, está en todas partes del mundo donde rige este tipo de instituto penal. Obviamente que al arrepentido hay que premiarlo, pero no es que se banaliza el arrepentimiento, se mercantiliza, sino que el fiscal negocia con el arrepentido, igual que en las películas, que en realidad yo estoy viendo que muchas películas norteamericanas bien hechas, series y episodios, y no solamente norteamericanas, por ahí europeas también, reflejan muchas realidades socioculturales muy importantes, así que si uno, además de ver la trama y divertirse un rato o dramatizarse, porque también puede pasar, si ahonda un poco más, se adentra en costumbres y en lo que pasa en otras sociedades. Bueno, entonces un presidente que va al Congreso a decir que que fueron pagados los arrepentidos y no satisface las expectativas de muchísima gente, yo no sé si el 100% de los argentinos, pero por lo menos la mitad de los argentinos, que no es poca cosa. ¿Con un tribunal intermedio estarían de acuerdo? No. ¿Por qué? Porque ya lo tenés al tribunal intermedio, que es casación. Casación penal es el tribunal intermedio para los asuntos penales. En todo caso, podría haber a lo mejor un tribunal intermedio para cuestiones contenciosas administrativas, pero de ninguna manera vaciar a la Corte. Además, hay otro tema. Ellos no solamente quieren un tribunal intermedio para vaciar a la Corte, para decir, sobre pretexto de que a la Corte no hay que abrumarla como un tribunal de tercera instancia, es decir, que la Corte estaría para un control de constitucionalidad y nada más. Y todo lo que sea tercera instancia sería el tribunal intermedio. Eso es la que es casación. Eso es casación. Porque acá ya hay 3 instancias previas a la Corte, que es el Tribunal Oral, la Cámara Federal y el Tribunal de Casación. ¿Qué quieren? ¿Una 4ª instancia? Y entonces después, de acuerdo al Código Procesal Penal, la 5ª instancia la Corte y la 6ª la Corte Interamericana de Costa Rica, del Pacto Interamericano de Derechos Humanos. Es para que no haya una sentencia firme jamás en la Argentina. Y sin sentencia firme jamás en la Argentina, volvemos al comienzo de lo que dije. Se entiende que el pedido del oficialismo tiene que ver más que nada con sacarle presión a ciertas cuestiones de la Corte Suprema que se ve desbordada en ciertos recursos. Sí. Recursos de queja. Y recursos que tardan años. Que tardan años. Igual, que salen carísimos. Sí, es cierto, pero la Corte es así. Y si vamos en todo caso, los recursos en la fase administrativa,
contencioso administrativo, comercial, laboral, podría haber una cámara de casación laboral, digamos así, para llamarla de alguna manera, que resuelva en la tercera instancia y a la Corte se le despejen esos temas. En eso podemos estar de acuerdo, entonces. Vamos ahí. Está el diputado Alberto Asef contestando todas estas preguntas, analizando el mensaje del presidente en esta apertura de sesiones ordinarias en el análisis en DTV. Ya volvemos enseguida. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Hola. Hola. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso?
es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos, o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada, o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. En un día especial, en un día de apertura de sesiones ordinarias de Asamblea Legislativa de la unión entre todos los poderes del Estado en un mismo recinto en la Cámara de Diputados de la Nación, con el presidente dando el discurso cargado de temas, de muchos temas por los cuales, bueno, la oposición ha reaccionado mejor, peor, y la ciudadanía ha escuchado de manera atenta qué es lo que se viene en algunos aspectos. El diputado Alberto Asef está con nosotros, oposición. Hace un ratito tuvimos al diputado Carlos Ponce, que también hablaba del discurso desde otro lugar, por supuesto, de oficialista. ¿Qué temas cree usted que fueron esclarecedores para ir a ese acuerdo? Que vemos que aquí en la Cámara se llega, y se llegó todo el año de pandemia, para sacar leyes muy importantes, porque si no uno ve el ataque, la respuesta, el ataque, la respuesta, el ataque, la respuesta, la reacción. Pero el año pasado esta Cámara tuvo acuerdos muy importantes. ¿Qué temas que se mencionaron en el discurso creen que pueden llegar a tener acuerdos, diputado? El discurso fue mucho más confrontativo que concordante, es decir, no buscó la concordancia. Él además hace un juego de una fluctuación, donde de pronto carga las tintas con respecto a la deuda y a otros temas de la oposición, hoy, y oficialismo hasta el año 19, y después llama que todos unidos vamos a resolver esto. A mí me parece, en primer lugar, que el presidente le dedicó varios minutos a justificar que por la pandemia estamos como estamos. Eso justificó la desocupación, que reconoció que creció. Eso justificó la caída de la actividad económica, pero él plantea que no hace ningún análisis crítico de cómo fue tratado el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, mire, yo presenté un proyecto con varios diputados de mi bloque, del interbloque, para junio, donde le proponía al gobierno, mediante una resolución de la Cámara que nunca se trató, pero que está ahí registrada, cómo podía ir rehabilitándose en forma selectiva y geográficamente segmentada la actividad. Pero en forma inmediata y paulatina, es decir, paulatina e inmediata. No había que esperar que terminemos de vencer al virus, ni que terminemos de conocerlo, ni que terminemos de tener las vacunas. Todo eso fue 6 meses antes de que se empezara a hablar de las vacunas. Había que hacer una selectividad y segmentación del aislamiento obligatorio. No se podía mantener el aislamiento obligatorio en todo el país, desde la Antártida a Jujuy, sin miramientos y sin ninguna excepción y sin ninguna selección de actividades. Entonces eso hubiera permitido que en vez de que el turismo caiga nada más que por los fines de semana largos y por el periodo invernal en el año 20, haya perdido 80.000 millones de pesos del año 20. Sí. Porque ya ahora tenemos una depreciación de esa monumental cifra. Esos son 80.000 millones de pesos que entraron menos en las ciudades turísticas, en movimiento, en empleo. Eso se podría haber evitado en parte. Y así como eso, muchos otros aspectos se podría haber trabajado más prolijamente, más inteligentemente, más hábilmente, no con el cuchillo de carnicero decir
aíslo a todo el país, obligatoriamente, todo el mundo quédate en casa. Y ese quédate en casa fue al principio bien visto, porque parecía que era el remedio, el único remedio al alcance que teníamos de nuestras manos, y resulta que terminó siendo un remedio y peor que la enfermedad. Claro. Porque tenemos los mismos índices de mortalidad y de contagio que tienen los países que hicieron lo que yo acabo de señalar, porque todos los demás países del mundo hicieron este tipo de movimientos, de cerrar, abrir, hacer barrios, por ejemplo, en grandes ciudades. Jamás se cerró en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, jamás se hubiera cerrado en otros países toda la ciudad. Se abrían los barrios que estaban más, habían mostrado más contagiosidad, esos se aislaban, pero los otros barrios aledaños seguían su trabajo, su actividad. Eso me parece que el gobierno no ha tomado conciencia, y si ha tomado conciencia, lo oculta. Y mantiene el pretexto que la pandemia es la causa de todos nuestros males, que ahora nos vamos a empezar a recuperar. Y está demostrado que ahora hay muchísima más actividad, prácticamente se está entrando en una suerte de normalidad, entre comillas, y bueno, eso no quiere decir que haya habido un pico o crecimiento de los contagios, ni que haya variado sustancialmente la situación de la sanidad. Ahora, diputado, perdón, cuando él habló de la pandemia y resaltó todas las medidas tomadas por el gobierno en materia económica, educativa, etcétera, un poco habló de que Juntos por el Cambio, en cierto modo, no contribuyó con los viejos banderazos, ¿no?, que se hacían sobre todo al inicio de la pandemia, esas movilizaciones donde, bueno, se aglomeraba gente y, bueno, eran en cierto modo lugares propicios para el contagio, ¿no? Esto lo marcó el presidente en su discurso. Ese es un pretexto burdo político. Es burdo porque si vamos a adjudicarle los contagios a los 5 banderazos, 4 banderazos que hubo en el año 20, es absurdo. Es absurdo, es insostenible eso. En todo caso, le podemos atribuir un pico de contagiosidad y de aumento de la letalidad al velatorio de Maradona, que fue en noviembre. ¿Y usted siente que la oposición, hablando de infectadura, que es otra de las palabras que vuelve a usar el presidente, o de qué es lo que tenía esta vacuna, o diputada también del bloque, auspiciaron que mucha gente no se quisiera vacunar? ¿Usted cree que realmente sucedió eso con esas expresiones? Yo creo que hubo una pequeña parte de la población, incluso alguna pequeña parte de la oposición, que representa esa pequeña parte de la población, que tiene recelos con las vacunas, pero no solamente con esta vacuna, sino en general con la vacuna. Esta es cualquier médico se lo dice, que hay mucha gente reacia, reticente. En segundo lugar, la vacuna rusa apareció sin la convalidación o sin la aprobación de los organismos internacionales, los organismos científicos, y también del organismo norteamericano, que suele tenerse como, y el similar europeo a nuestra ANMAT, que suele tenerse como la palabra última, que dice, bueno, esta vacuna está habilitada. Entonces hubo, sí, ciertamente, algunas expresiones respecto de la Sputnik que, bueno, pueden haber sido excesivas o demasiado preventivas de parte de... una denuncia penal por envenenamiento. Bueno, eso yo no estoy de acuerdo con eso. Eso yo nunca hubiera hecho. Mire que yo he hecho más o menos 10 denuncias a Babi Brieva, a varios, a Kraus, el de la Oficina Anticorrupción, he hecho varias, pero nunca se me hubiera ocurrido una denuncia por envenenamiento, porque eso es ridículo. Pero el presidente se toma de eso, que es un hecho aislado, un grupo, claro, digamos, muy específico de la oposición, que puede tener... no es representativo de toda la oposición. No es representativo de toda la oposición. A mí me preguntaron varias veces si yo me vacunaría, yo dije que sí. Incluso nunca dudé, y también dije en algún programa de televisión
me acuerdo en un canal colega de ustedes, que me preguntaron si yo tenía alguna prevención con la vacuna rusa, y dije jamás podría tener prevención con la vacuna rusa, porque el crédito científico de los rusos como científicos es centenario, o más que centenario, así que nunca voy a caer en eso. Pero a mí me parece que lo que sí el gobierno falló, y no puede explicarlo, que dijo que iba a haber 5 millones de vacunas en enero, y hoy todavía no tenemos ni 3 millones. Y además tenemos millones de vacunas que han llegado en estos días, y todavía no se muestra el plan masivo de vacunación. Es decir, que eso también es una adolescencia que tiene el gobierno. Está faltando la masividad que ha tenido Chile, por ejemplo, para vacunar. Nosotros hemos tenido algunas, digamos, insuficiencias geopolíticas, por decir así, en la región, porque si bien hicimos un buen aporte a Bolivia, que me parece bien, cuando vino un cargamento la vez pasada de Moscú, una partida se la mandamos a La Paz, tendríamos que haber hecho lo mismo con Montevideo y con Paraguay. A nosotros nos toca la primera responsabilidad geopolíticamente con Paraguay y Uruguay, y sin embargo eso lo hizo Chile, acaba de hacerlo con Uruguay. Esas son falencias que desde el punto de vista de nuestros intereses permanentes el gobierno desatiende. A mí me parece que hablar de malversación de caudales, achacando eso al crédito del Fondo Monetario Internacional y atribuyendo ese crédito como un crédito para que gane Macri, es primero menospreciar al fondo. El fondo es un organismo que tiene 70 años de existencia, se creó después de la Segunda Guerra Mundial, simultáneamente con la creación de las Naciones Unidas. Está destinado a estabilizar las economías del mundo, porque una economía que se desestabiliza es como la manzana podrida, puede significar que se pudra todo el cajón. Entonces el fondo busca estabilizar las economías de todo el planeta. No es un organismo pernicioso, venenoso ni ponzoñoso, sino que es un organismo que tiene una receta que el tiempo ha hecho que se adecue, porque ahora no es lo mismo Georgieva que lo que era Legar o algún otro secretario general del fondo. Se van adaptando, van corrigiendo de sus propios errores. No va a dar un crédito de 55.000 millones, de los cuales se desembolsaron 44.000 millones de dólares, para que gane Macri. Lo dio para que efectivamente se estabilice una economía que tenía dos caminos si quería estabilizarse, que era reducir el gasto público drásticamente, lo cual significaba cirugía mayor, que es muy difícil de llevar adelante, sobre todo sin poder político, o emitir moneda. Y emitir moneda es sinónimo de fogonear la inflación, entonces se optó por el endeudamiento. Yo no estuve de acuerdo con esa opción, pero tampoco podemos desconocer el origen de que eso tiene como causa un déficit preexistente, el déficit que dejó Cristina Fernández de Kirchner en 2015. Entonces, si a mí me dicen que efectivamente había un desbalance de las cuentas en 2015, pero fue medio audaz o criticable la forma como se intentó con el crédito del Fondo Monetario, puede ser que entonces empecemos a analizar, dialogar. Pero si yo empiezo diciendo todo era un paraíso hasta el 10 de diciembre de 2015, después vino un irresponsable endeudamiento que es malversación de caudales con el fondo, yo después no le puedo pedir diálogo al país diciéndole voy a unirme a partir de que somos malversadores. Yo no participaba del gobierno anterior, pero la verdad que acusar de malversadores, puede acusárselo de muchas cosas al gobierno de Macri, incluso de no haber acertado. De que haya crecido la pobreza, diputado. Y que haya crecido la pobreza es uno de los débitos que tiene, sobre todo habiendo prometido el presidente Macri
que quería la pobreza cero. Es decir, que eso es un contraste notorio. Pero también hay que tener en cuenta que el poder político que tenía Macri era escaso, y en quienes él delegó la construcción de ese poder político, la consolidación de ese poder político, el propio Macri dijo: yo me equivoqué en haber hecho esa delegación. Es un tema, para profundizar, incluso autocríticamente, de cómo se condujo políticamente el gobierno de Macri. Bien, este año Presidencia de la Nación acaba de enviar una comunicación del Banco Central que pidió que se investigue el perjuicio al Estado en la firma de los acuerdos con el Fondo Monetario. Elevaron esto a la Sindicatura General de la Nación, la SINGEN y la Oficina Anticorrupción. Le enviaron toda la documentación vinculada con el acuerdo firmado entre Argentina y el Fondo Monetario, que es la misma, que son los mismos expedientes que están desde julio del año pasado aquí en la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior. Lo que decíamos antes. Lo que decía Carolina recién. En el pedido de investigación se sostiene que los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el Fondo Monetario resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI. Esto, entre otras cosas, y menciona varias leyes aprobadas por el Congreso que no se estarían cumpliendo. El tema, diputado, es ¿para qué se utilizó ese préstamo? Porque el presidente hoy habló de que esos 44 millones de dólares se fumaron. No, se pagaron servicios de la deuda, se pagaron intereses de la deuda externa, porque había una deuda externa preexistente. Y además, Carolina, si a nosotros analizamos un poquito retrospectivamente, hay una causa que llevó el juez Ballestero, el juez federal Ballestero, que es de la deuda externa. Sí, la mencionó antes el diputado Ponce. Que terminó diciendo de que había una responsabilidad objetiva y subjetiva de los gobernantes de sucesivos en el país, pero que él no los podía identificar y procesar uno por uno porque le faltaban elementos. Pero lo de la deuda viene desde Rivadavia, es decir, que la gente sabe. Yo creo que la gente no come vidrio. No puede hoy el presidente de la República inventar el problema de la deuda como si fuera una cosa nueva. Es una cosa que yo cuando nací ya existía. Pero de 0 se pasa a 100 años, es como que vuelve, se había limpiado por ese sector. No sin se había decir limpiado. sí. No se había limpiado, Karin, no se había limpiado. Se había limpiado, pero quedaba pendiente. Por ejemplo, cuando el Club de París, deuda que se tomó en el año 55, por 5.000 millones de dólares, 4.500. Sí. Estaba en condiciones esa deuda de ser renegociada y prorrogada en sus vencimientos. Kicillof, ministro de Economía, se fue a París, volvió y dijo que había arreglado por 9.000 millones. Sí. Es decir, un arreglo así lo hace cualquiera, no se necesita ser economista. Yo debo 5, vuelvo, digo, pago 9, pero un negocio redondo para los acreedores. Pero de esos 9, 4.000 había que pagarlos durante el gobierno de Macri. Es decir, que la deuda nunca se saldó definitivamente. Lo que se hizo fue desendeudarse con el Fondo Monetario para que el Fondo Monetario no diga qué pautas tiene que haber en la economía, qué inflación, qué programa financiero. Ese es el tema. Quiero despedirlo, pero no con este tema, porque la verdad que es agotador. El tema es muy necesario. Acaba de salir una información que, lógicamente, vamos a tener que profundizar sobre eso. Y me imagino que tendrá impacto acá en los legisladores. Es algo propositivo, es algo que tiene que ver con el ambiente y es algo que tal vez yo esperaba que me dijera cuando le hice la pregunta, que no me la contestó, en qué cuestiones de todo lo que dijo podría haber acuerdo. Y ahí estoy hablando de las cuestiones, las leyes verdes, que han habido unas cuantas el año pasado y esperemos que hayan aún más ahora. Y usted tiene un proyecto sobre los plásticos de un solo uso. Cuénteme eso, en qué está y cómo lo ve para que se trate prontamente. Ese es uno de los temas de consenso, ¿cierto? Bien. Coincido con el diputado Ponce, que algo dijo al respecto también. Creo que además alienta la economía circular, que es un buen sistema para dinamizar la actividad económica, porque lo que hoy es simplemente desechable puede resultar reutilizable
y eso genera actividad para otro sector, y ese sector genera actividad para un tercero, y así se encadenan actividades y la economía circula, porque el secreto de una buena economía es la circulación. No es el ahorro, sin inversión no sirve. El ahorro tiene que terminar en inversión. Y la compra de una tasa, el que la vende tiene que a su vez restoquearse. Entonces circula. En la circulación está la dinámica. Y en el proyecto está que primero el plástico de un solo uso prohibido. Prohibido, porque eso es... Platito de los cumpleaños, vasitos, el tergopol, la industria del tergopol le va a caer acá. Bueno, pero habrá que reciclar. Sí, seguro. El que le cae no es para que muera su actividad y su emprendedurismo, es para que cambie de emprendimiento. Y los emprendedores saben. Los emprendedores saben cambiar, saben mutar. Los envases, todo lo que sea de un solo uso. Y además, toda una campaña cultural de que de ninguna manera el plástico tiene que ir al mar. El mar no es el basurero. Ni el río tampoco. Ni el río tampoco. Los arroyos menos. Entonces, eso es un trabajo que sí, efectivamente podríamos... Todo lo que es verde, todo lo que es energías alternativas, energías limpias, todo eso hay que promoverlo y tenemos que llegar a acuerdos que ojalá sean, por lo menos en esa área, sea un ejemplo de legislación positiva, propositiva como decís vos, y sobre todo de consensos, mostrar que es posible los consensos. Yo lo quiero esos consensos desde ya. Me quedo con esa idea, me gusta. Y la llevamos a Karin de mediadora. Porque si estás vos, me canso, chicos. Llega un punto en que... No, pero tiene razón, Karin. Es un programa de tele y necesitamos a ver qué van a hacer para que mi vida sea más sencilla. Todo muy bien con el fondo porque es algo muy importante, muy importante. Pero necesitaba terminar la entrevista con otra cosa. Gracias, Alberto. Gracias, diputado. Gracias. Un placer. Estuvo hablando el presidente de la Nación de muchos tópicos en su mensaje y un punto especial para las tarifas. Esto decía. Entre 2016 y 2019, el aumento de las tarifas de la luz, de gas, se convirtieron en un verdadero martirio para los argentinos. Las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras obtuvieron cuantiosas ganancias que en muchos casos acabaron en el bolsillo de los accionistas sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para sostener la calidad de los servicios. He dicho una y mil veces que las tarifas deben corresponderse con las necesidades y capacidades de nuestra gente. Mi objetivo final es poder lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio. El propósito último es que los subsidios del Estado solo amparen a los que lo requieren. Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles. Permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva. La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios públicos, la incertidumbre permanente de no saber cuánto iba a venir de luz y de gas ha llegado a su fin. Hasta tanto podamos formular una nueva revisión tarifaria integral, creo importante marcar un sendero en el precio de las tarifas de luz, gas y otros servicios para el próximo año y que estén vinculadas al ingreso de la gente. A tal fin, enviaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objeto de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos. Queremos que los costos fijos que representan esas tarifas en millones de familias argentinas repercutan cada vez menos en el poder adquisitivo de cada una de ellas. Y sí, cuando hablamos de poder adquisitivo, nos toca nuestra vida. Porque la mayoría de nosotros, de los argentinos, los que trabajamos, pagamos impuestos, todo en blanco, todo en blanco. Cuando en el país hay mucha otra gente que no, que tampoco es una delincuente porque no reciba la factura, porque tal vez tiene su pyme y está laburando como puede. No me refiero a ellos, ustedes se imaginan por qué. Pero sí es importante poder apuntar a esos temas, o que es tarifas, como decía el presidente, o lo que son los precios. Hola, diputada Caliva, qué gusto tenerla.
¿Qué tal? Buenas tardes, Karin. Bueno, el gusto es mío con ustedes. La verdad que muy contenta, agradecida de poder venir desde Salta a esta inauguración de las sesiones ordinarias y bueno, y visitar Diputados TV, la verdad que agradecida. Qué linda, claro, la tuvimos todo un año a través del Zoom, a todos los, por supuesto, los diputados y diputadas, pero siendo de Salta costaba más que viniera, así que por eso las sesiones la tenemos. Una percepción directa del discurso, ¿qué tipo de Alberto, de presidente, salió en este discurso, Lía? Un presidente absolutamente seguro del lugar y del rol que tiene que jugar en medio de esta pandemia, en medio del contexto latinoamericano y del contexto global en el que se inserta Argentina en una crisis económica y sanitaria mundial. Un presidente que dice con firmeza hacia dónde quiere que vaya nuestro país y hacia dónde lo orienta. Un presidente que dijo todo lo que la verdad desde mi provincia teníamos ganas de escuchar, ¿no? Habló de los pueblos indígenas, habló obviamente de la violencia, de los femicidios, pero habló de la... hizo nada concreto. Se quejaban algunas feministas en las redes y eso. Se esperaba más después de lo de Úrsula, que el Ejecutivo hiciera algo más. Creo que acá están trabajando mucho. Ustedes saben que nosotras pedimos la emergencia en violencia Exacto, nacional. Acá están Yo, trabajando. por supuesto, que la esperaba, pero que ponga que en el discurso presidencial, inaugurando estas ordinarias, se hable de todo esto, para mí es muy positivo. Que también diga que se va a constituir una comisión, una querella, en los términos que habló el presidente, ¿no? Criminal por la fuga del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, también me pareció muy saludable. ¿Hacia dónde quiere que se oriente el país, ¿no? Y todas las iniciativas que va a ir enviando a lo largo del año, las que tenemos pendiente y no tratamos y no discutimos en diputados, que fue muy claro. Y creo que estuvo muy bien en hacer un repaso, pasar revista de todo lo que se hizo en el 2020, porque el 2020 fue muy intenso, fue muy largo, fue muy doloroso, y la verdad que poder revisar y mirar y como decía el presidente, reflexionar y pensar retrospectivamente este presente y el futuro es una necesidad imperiosa. Y después el llamado a la unidad y pensar un país federal, a mí me parece que, bueno, que son los ejes fundamentales para transitar en medio de una situación que para muchos argentinos, yo diría la mayoría, sigue siendo muy dolorosa. Claro que sí. Diputada, perdón, de lo que decía antes me resonó mucho el tema de la reparación de los pueblos originarios, como para tocar un poco todos los temas, ¿no? de que habló en el discurso. ¿En qué consistiría esa reparación? Bueno, él destacó el relevamiento y la resolución de 54 puntos del país que fueron relevados, ¿no? territorialmente por el INAI. De hecho, la presidenta Magdalena Odarte estuvo la semana pasada en mi provincia entregando carpetas de relevamiento técnico, que eso venía como muy frenado. En los 4 años de la gestión anterior no se avanzó absolutamente nada, habían quedado de los últimos años del último gobierno de la vicepresidenta Cristina Fernández, y bueno, se pudo avanzar en eso. Se tiene que... ¿Es un relevamiento, de diputada? Territorios, de cada una de las comunidades donde habitan. Bueno, es geográficamente delimitar qué les pertenece, dónde pueden desarrollar su vida. Y lo que se viene, ¿no? que es poder seguir trabajando en la ley 26.160, que justamente es el instrumento que ha establecido estos relevamientos. Se está venciendo en este año, se tiene que prorrogar y creo que bueno, se tiene que mejorar, ¿no? Es una de esas leyes que se pueden trabajar y mucho, porque hay mucho por hacer en función de reparar nuestras comunidades o nuestros pueblos indígenas, y marcó bueno, todo lo que falta, todo lo que hay que hacer. De hecho, creo que estamos en un 50-60% de los relevamientos de todo el territorio nacional, así que es importante, y también tiene que venir eso acompañado, por supuesto, de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida hacia adentro de esos territorios, ¿no? Pero frenar los desmontes, frenar los desalojos, frenar todo lo que se da y que lastima tremendamente la vida de nuestras comunidades es fundamental.
Bien. Usted habló del llamado a unidad del presidente de la Nación, pero hay margen, porque hoy lo que se notó es una distancia enorme entre el presidente de la Nación y su vicepresidenta, el Frente de Todos y el resto. Era más allá de los gritos y de un par de diputados que le gritaban cosas al estrado, era muy notorio que de la mitad hacia la derecha del recinto se aplaudía y muy fuerte, y del otro lado nada. Absolutamente nada, y terminó la asamblea y hubo conferencias de prensa con acusaciones. Parece muy difícil que pueda haber una unidad nacional o que pueda haber un marco de diálogo, de acuerdo entre oficialismo y oposición. Hay acuerdo porque muchas de las leyes que se trabajaron, que vinieron del Ejecutivo y otras que salieron de nuestra Cámara, fueron por consenso y por Pero yo digo, unánime, a partir de hoy, o sea, con ¿no? el tono fuerte del discurso de Alberto, y tenemos el antecedente del sábado. El antecedente del sábado ha sido muy doloroso, muy preocupante. No podemos tener esas imágenes en Argentina. O sea, no podemos permitirnos que en la Casa Rosada se cuelguen bolsas que simulan cadáveres con los nombres y los apellidos de dirigentes políticos y sociales. Eso es repudiable, detestable, deneslable, no sé cómo calificarlo, porque duele, lastima a quienes militamos por los derechos humanos, a quienes queremos una sociedad democrática, un país con unidad. No nos podemos permitir ese cuadro. Era su forma de reacción, siniestro. dicen ellos, dice la oposición, frente a la falta profunda de ética por lo que pasó con las vacunas, diputada. Bueno, sí, lo de las vacunas es algo que se abordó. El presidente fue implacable y dio ejemplo y le pidió la renuncia a Ginés González García, que fue un ministro que había dejado todo en la pandemia, que las mujeres, los feminismos estábamos realmente más que felices y agradecidas con el rol que él jugó. Un ministro que hizo más que muchísimos ministros juntos en la historia de la República Argentina, pero que con ese error absolutamente repudiable, no se puede tolerar los privilegios, yo estoy absolutamente de acuerdo, se le pidió que se fuera y se fue así como correspondía que se fuera. Podría haber terminado una carrera brillante, exitosa el ministro, pero se fue por la puerta trasera porque cometió un error grave y el presidente actuó en consecuencia. Entonces creo que si el presidente da el ejemplo, actúa de ese modo, esta cuestión de los privilegios los tenemos que abordar. O sea, ¿cómo se entiende que no se investigue la deuda con un gobierno que, como decimos, fugó 44.000 millones de dólares y que no vimos que se haya comprado un ladrillo para mejorar una escuela, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso también tiene que ver con los privilegios de la política y de la corrupción que tanto se habla, pero es como que hay, efectivamente, como dijo el presidente, distintas varas para medir los mismos hechos. Creo que en todas las provincias se dieron situaciones de privilegio con la vacuna, pero no vi a los gobernadores pasar la lista, los nombres, como se hizo desde el Poder Ejecutivo Nacional, y lo sabemos, pasó en mi provincia. O sea, nos enteramos de muchísimas cosas que surgieron a raíz de que se hable de los privilegios. Pasó acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, cómo se vacunaron famosos, periodistas, ¿no? Mientras los adultos mayores, los trabajadores de la salud y de la educación esperan. Yo en un momento planteé si nos iban a vacunar a las diputadas y diputados porque viajamos, nos movemos, estamos en los aeropuertos, o sea, realmente entramos en riesgo permanentemente, recorremos nuestras comunidades en el interior, y me dijeron, no, Verónica, hay que esperar, hay una lista y prioridades. Se me pasaron el Plan Nacional de Vacunación y yo me pongo al último, atrás, bien en la fila, para esperar cuando a mí me toque. Entonces, desde ya que estoy en contra de estos privilegios y celebro lo que hizo el presidente. Pero insisto, ¿no? Me parece que lo de la vacuna, se rajan las vestiduras, hay cosas mucho más graves que suceden en este país, como lo del sábado, repito, y eso cuesta para, obviamente, mirarnos a la cara y si a mí me tiran una bolsa de cadáver con los nombres de mis compañeros, bueno, realmente me cuesta pensar en la unidad. Pero más allá de lo que cada uno percibe y siente, es una necesidad por nuestro país, que hay que hacer el esfuerzo. El presidente lo marcó, hizo la convocatoria. Sí. Todas las iniciativas que se vienen trabajando son en función del conjunto de los argentinos y argentinas. El presidente sacó
por ejemplo, los ATP. Una política pública en medio de la pandemia que le llegó hasta el empresario más grande, más encumbrado, más poderoso, que más factura, hasta la última pyme. O sea, no hubo diferenciación con los gobernadores que no son de nuestro frente. El presidente tuvo muchos más gestos para los gobernadores, como Gerardo Morales, como el gobernador de mi provincia, por ejemplo, que había salido en las listas del macrismo, para hablar del NOA, y la verdad que recibieron asistencia y ayuda como nunca en la historia para las Después provincias. piden los gobernadores, ¿no? Que acá las chicas siempre me cuentan cuando pasa eso, que hay tanto apoyo, porque están pidiendo cosas concretas que después obviamente se dan. Claro, pero no es de bondad la vida de la política, diputada. A lo que no me hay refiero es que no hay sola, diferenciación. Digo. O sea, en otras gestiones, en otros gobiernos, sí vimos gobiernos provinciales asfixiados que porque no respondían, no recibían igual que los que estaban alineados. O sea, eso fue así, no es que no. Y creo que tenemos que trabajar desde la Cámara de Diputados para que avancemos en las iniciativas que son necesarias, ¿no? Y sí, obviamente no se puede dejar de hablar de todo esto que muy bien señalas, pero hay cosas más importantes. A mí realmente me preocupa no la pirotecnia mediática, no me preocupa la gente que se va a dormir sin comer, que todavía tenemos muchos en todo el NOA, esto que planteó el presidente de que haya un país federal de verdad y que no haya tantas asimetrías entre el NOA, entre la Patagonia, el sur y el centro del país tan opulento y tan poderoso. O sea, eso se nota. ¿Se sienten postergados en el NOA, diputada? Por supuesto que sí, Hay aun temas, cuando vayan los ministros, cuando va el presidente con el gabinete, aun cuando pasa todo eso. Hay que desarrollar la industria en el NOA, por ejemplo. Mire la pregunta pava que le hago. Porque tenemos, por ejemplo, en mi provincia una cantidad de intereses que están vinculados a los grandes poseedores de la tierra, que tienen las tierras ahí improductivas, que se trabaja con monocultivos en las regiones y que no se permite, al no tener la tierra no podés cultivar, no sé, hortalizas o flores o lo que quieras. Pero esas grandes corporaciones no tienen ligazón con las políticas provinciales. No, porque pagan. A ver, por eso también ahí viene un tema, la reforma fiscal. Hay grandes terratenientes que no pagan nada por grandes extensiones de tierra que tienen, y mientras tenés toda la gente del pueblo empobrecida porque el único que da trabajo es el patrón de la finca. O sea, hay pueblos enteros en el Valle de Lerma donde la única posibilidad de trabajar es trabajar en el tabaco. Y hay unos cuantos productores que concentran toda la tierra, que a veces la producen, a veces no, y la gente está desempleada todo el año, está sin trabajo, y tenés una única matriz productiva que no te permite desarrollar, y la industria no existe. Entonces, o trabajas en el ingenio el Tabacal, el Tabacal, que ahora pertenece a una multinacional norteamericana, o trabajas en la municipalidad y en la policía. No hay otra fuente de empleo. No es como aquí que podés salir y capaz que encontrás trabajo en una fábrica, en un comercio, Pero me cuesta pensar que esos dueños de tierras no se sientan después a bancar una elección. No. Funciona así y te diría, es cuasi feudal. ¿Sí? Triste. Es así, es me quedé pensando sí. en el tema de la violencia de género, el discurso del presidente. Justo hoy estaban repartiendo la impresión de la ley Micaela y bueno, con la diputada hemos hablado acá varias veces del tema. Yo creo que es un tema en el que oficialismo y oposición pueden sentarse a conversar, sobre todo las mujeres, y en los últimos días tuvimos por lo menos 3 casos, 3 femicidios, 2 de chicas muy jóvenes, uno el último en Villa Langostura. Digo, no sé si están empezando a hablar, porque en todos los chats que compartimos las mujeres hablamos qué se puede hacer, viene el 8M. Ustedes hoy es el Día Internacional de la Mujer, nadie dijo nada, ni el presidente. No es el 8, el 8 de marzo, hoy es 1. El 8. Bueno, hoy también puede ser. Es el 8, es cierto. El 8. Pero, es el Día Internacional, es el Día... Falta una semana. Sí. Perdón. Iniciamos la Semana de la Mujer. Entonces, iniciamos la semana. Sí, claro, la semana. Además. Me quedé pensando, te juro, digo, vas a decir algo de la mujer, no dijo. Y después les iba a preguntar a ustedes. No, y después se me pasó. En el marco de lo que venimos, de 3 femicidios, digo, el último en Villa Langostura, que fue tremendo a la vista de todo el mundo, en todos los casos femicidios preanunciados. Digo, no sé si ustedes están hablando, porque nos pasa a nosotros que en todos los chats que uno comparte estamos hablando qué hacemos el 8M, qué se puede hacer. Hay leyes, pero y hay denuncias, porque antes las mujeres no denunciaban.
Ahora denuncian. ¿Y entonces? Bueno, el presidente fue muy claro en cuanto a la lentitud de la justicia, cuando habló de la reforma de la justicia, el rol que es fundamental. A ver, no depende del presidente ni de los diputados. Cuando una mujer pone una denuncia en una comisaría o en una fiscalía, sigue el curso normal y eso desemboca en la justicia, ¿sí? En un juzgado, en una fiscalía de género, en una fiscalía. Entonces, ¿qué pasa? Hay jueces que le dan la libertad a femicidas, digamos, a potenciales que intentaron 20 veces lastimar y poner en riesgo la vida de las víctimas, y los jueces parece que no pasa nada, los liberan, no se hace el seguimiento cuando hay medidas como la restricción, que no puedan acercarse. O sea, ¿crees, Lía, que la verdad se tiene que abordar desde el Poder Judicial? Más que del Ejecutivo y del Legislativo. El Ejecutivo, ¿qué puede hacer? Trabajar en políticas mucho más fuertes de prevención. Nosotras, por ejemplo, yo creo que hay que declarar la emergencia en violencia nacional y que los 3 poderes del Estado nos pongamos a trabajar de manera integral. Eso son los hechos, ¿no? Digo, porque declarar la emergencia yo creo que todo el mundo va a decir que sí, pero ¿no? ¿Qué cambia? Digo, que la policía en el 911 no le corten un llamado a una chica, por ejemplo. Y, por ejemplo, en el caso de Salta, a Rosita Zulca, una docente que vivía sola, la policía le cortó el teléfono. Ese ejemplo que estás dando, que te puede parecer ¿En serio pasó eso? Le cortó el teléfono, ella estaba llamando y ahora está procesado el oficial de la policía que la atiende, porque además queda todo registrado, todo grabado, y le cuelga. A ver, ahí obviamente estamos hablando... ¿En Córdoba fue? No, otro caso en Salta. ¿Había pasado en otra provincia? Otro caso en Salta con un policía de la provincia, que eso vendría a ser Ministerio de Seguridad, ¿sí? Policía de la provincia también tenía una perimetral, el violento, policía armado. Había un colega del policía, un camarada, que era la consigna que tenía que cuidar a una mujer en Cerrillos, de apellido Flores, la compañera. El policía armado entró por el fondo de la casa, le vació el cargador de su arma reglamentaria en el cuerpo de la compañera, delante de los hijos, mientras el otro policía estaba en la vereda y hablaba con su esposa, ¿no? O sea, todo, pueden ver el caso puntual o seguirlo por los medios, o sea... A ver, ahí estamos hablando de una fuerza policial que depende de un Ministerio de Seguridad en la provincia. ¿Qué políticas hay para las fuerzas de seguridad a nivel nacional? Después, ahora eso cursa, ya está, es un femicidio más de los que nosotras contamos. Ahora esa causa, para castigar al femicida, que todos se quieren lavar las manos y hay un manto de complicidad, cursa en tribunales, ¿no? Está en la justicia, digamos, bueno, ¿cómo hacemos para prevenir? Podemos hablar de esos casos como el de Úrsula, ¿no es cierto? Que es el último que nos conmovió a todas, pero... desde ya que Úrsula había puesto no sé cuántas denuncias, también la compañera de Cerrillos había puesto muchísimas denuncias. Entonces, ¿cuál es el rol de cada uno? O sea, por eso viene, ¿qué rol tiene la justicia? ¿Qué rol tiene el Ejecutivo? ¿Qué rol tenemos nosotros desde el Congreso de la Nación Argentina para trabajar en instrumentos sólidos, en dispositivos sólidos que lleguen a los territorios y que hagamos realmente prevención, que hagamos asistencia y que trabajemos para erradicar la violencia? Bueno, creo que hoy el presidente fue muy claro, habló del plan nacional, habló del rol de la justicia. Ahora el gran desafío es cómo se lleva a cabo ese plan nacional y cómo llega a las provincias, a los municipios y hasta el último paraje para prevenir estas muertes que son absolutamente evitables. Tal vez no es un cáncer, ¿sí? Claro. La violencia de género, entonces se puede prevenir y tenemos que trabajar todas y todos en eso, y también es un tema que nos compete como sociedad, poder trabajar. El otro día charlaba con el ministro Trota, es fundamental la educación. Mira, el punto justo, quería terminar con eso, porque te iba a preguntar, en la ESI, tal vez incorporándolo, después yo digo, qué ilusa, la ESI, ¿en cuántas provincias se aplica? En Salta, no quiero ni saber, Lía, contame de tu provincia y también, más allá de lo que es violencia de género, que por supuesto termina de contarme de la provincia si querés, el presidente de la Nación toca el tema de educación con un quiero convocarlas y convocarlos a la construcción de un gran acuerdo federal por la igualdad educativa. Avanzaremos en la creación de una nueva ley de financiamiento educativo. ¿Qué significa esto? Y bueno, tenemos un país federal que tenemos
ustedes saben que las provincias son las encargadas ¿no? y las responsables de la educación. Hay conflictos ahora en mi provincia, por ejemplo, están en paritarias, no había acuerdo, hay docentes autoconvocados que no iniciaron las clases, tenemos una infraestructura muy pero muy mala, donde las escuelas no están en condiciones, mucho menos en una emergencia sanitaria de este tipo, escuelas que no tienen agua. En plena pandemia hablamos del distanciamiento, del protocolo, pero si la escuela no tiene agua, ¿de qué hablamos? ¿No es cierto? Y eso pasa, entonces el financiamiento tiene que ver con la calidad, ¿no? de todo el sistema educativo. También habló de la Ley de Educación Superior, fundamental también, o sea, de lo que necesita Argentina de cara a este presente y futuro. Y me parece que bueno, que en esas cosas que son las centrales, las importantes, desde ya que tenemos la obligación, todas las fuerzas políticas que componemos el Parlamento y por supuesto el Ejecutivo en esta gestión, que eso sea lo que nos quite el sueño y no estar en los canales de televisión peleando, sino que si venimos aquí sea para informar lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, los proyectos que tenemos, analizar si lo que se está haciendo está bien o está mal, pero no que sea un ping-pong de cruces y de... Y se viene un año legislativo, un año de elecciones. Y se viene un año electoral tremendo. Ojalá que bueno, el financiamiento de la ley, el financiamiento de todo el sistema de ciencia y tecnología nos ayude a avanzar en esto. Y creo que vamos dando paso. También esa fue una ley que se puso como ejemplo, que salió por consenso, por unanimidad. La trabajamos con el diputado Ricardo. Yo estoy en la comisión con la compañera Claudia Bernaza. Gran orgullo de ambos bloques, de todos. Sí, la verdad que creo que es el mayor orgullo porque es poner a Argentina en otra sintonía, ¿no? Y creo que así tenemos que seguir trabajando. Creo que, como dijo el presidente, no es imposible, pero desde ya que el Frente de Todos gobierna con intereses puestos en el pueblo argentino y yo siento que la oposición tiene los intereses puestos en los grandes grupos económicos, ¿no? En un sistema que no tiene nada que ver con beneficiar a las grandes mayorías, ¿no? Un sistema de gobierno que estuvo pensado, nosotros decíamos, yo no era candidata a nada, pero sentía cuando asume el expresidente Macri, yo veía que era un gobierno de los CEOs de las empresas más importantes, de las multinacionales más importantes, y conforme ese gobierno avanzaba, veía cómo retrocedíamos, ¿no? Los obreros, la gente que está de a pie, trabajando día a día, que vive del día a día. Entonces, la verdad que creo que son dos tipos de país que son los que están en pugna, y lo que a mí me preocupa es que no haya un avance de tipo fascista con medidas como esa del sábado de la oposición que son incomprensibles en una democracia. Le molestó mucho, diputada. Pareciera como que hay algunos que se sintieron muy tocados y ofendidos, cuando en realidad los nombres no era porque pertenecían a los cuerpos que... Una intervención artística, dijeron algunos. Personalmente, ese tipo de intervenciones no comparto. Muy desagradable. Totalmente, pero entiendo que hay en el mundo y muchas en ese estilo. Y cuando se trata de política y se trata de sátira y se tocan sensibilidades muy profundas, lo entiendo. Pero decía que los nombres no era que respondían a gente que uno se imaginaba ahí adentro, sino que a alguien que murió porque otro se dio la vacuna. Pero entiendo por dónde va, diputada. Fue muy doloroso, pero eso es una parte de la oposición. Le preguntamos a CEF si estaba de acuerdo, él dijo que no. No le preguntamos directamente sobre eso, perdón. Le preguntamos sobre ese tipo de oposición que él no comparte. Claro. Lo que decíamos antes, porque yo con varios opositores que hablé, me dicen, bueno, pero cuando una vez quemaron la cara de Mauricio Macri en la Plaza de Mayo, el cajón de Iglesias. Bueno, entonces pasó hace 40 años. Se tiran con los horrores que cada uno en alguna manifestación, el helicóptero, cuando iban a alguna marcha alguno, que también el foco se ponían en el helicóptero, y quizás en una marcha del 24 de marzo la plaza estaba llena de gente que no llevaban ningún cartel que no fuera un pañuelo blanco de Madres o de la Plaza de Mayo, y el foco estaba puesto en la... Que unos pocos como que ocupan mucho lugar, ¿no, diputada? Y eso es una pena. Por eso nosotras como comunicadoras queremos poner el foco viene dónde, y que lo demás no distraiga. Y si distrae lo lamentamos mucho. No, por supuesto. Porque hacen ruido, ¿viste? Lamentablemente.
Por supuesto. Y bueno, tenemos un presupuesto 2021 que hay que ejecutar, hay metas para este año a las que hay que llegar y todos tenemos que trabajar y todas en ¿Cuál es la cumplir primera ley que esas le metas. gustaría, diputada, sea de su autoría, o sea, que apoye para tratarse con lo que sea reactivación por ahí económica u otra cuestión? No, yo, si fuese de mi autoría, quiero que por favor se trate la ley de reparación urgente a los pueblos indígenas y sus comunidades, porque recorro y me siguen llamando y enviando mensajitos de que no hay comida, de que no hay agua, de que cuesta tanto. Ese es un problema además de la provincia, por supuesto, porque recursos nacionales llegan, hay un gran plan de obras de agua y saneamiento, pero que hay que acelerar los tiempos, que hay que estar encima de las comunidades. O sea, no puede ser que inicien las clases y que haya escuelas sin aguas, bueno, todas estas cuestiones que, insisto, se tienen que ver, y la prórroga de la 26.160 y que rápidamente... ¿Qué significa? ¿Cuál es esa ley? La ley que hablábamos de los relevamientos territoriales de las comunidades. Correcto. Y que desde la Comisión de Mujeres y Diversidad veamos y trabajemos prontamente para brindar más herramientas en la lucha contra la violencia por motivos de género y para prevenir los femicidios. Eso creo que tiene que ser digamos, también es urgente, ¿no? Una agenda urgente para la Comisión. Y bueno, y tenemos muchas iniciativas que son muy importantes que tienen que llegar. Bueno, hay mucha preocupación en la región NOA por la ley de biocombustibles, ese es otro gran tema. Cuando le pregunté si se sentían postergados, se me ocurrió ese tema y no lo quise mencionar, pero ahora lo mencionaste. Bueno, creo que nosotros tenemos que trabajar también en minería, desde la Comisión de Minería, en nuestros recursos estratégicos, Habló como del lo es el litio. Sí, de una nueva ley de hidrocarburos, además. La nueva ley de hidrocarburos, hay que legislar sobre el litio porque es el recurso estratégico que tenemos. Somos la cuarta reserva de litio a nivel mundial. Entonces, el presente y el futuro, y esto de sacar al NOA de la pobreza y de este atraso estructural histórico que tenemos, el litio puede ser una gran oportunidad. Sí, tuvimos un diputado que tiene como bandera el litio y nos contaba que las grandes empresas se llevan todo, con una sola declaración jurada. ¿Y qué queda en la provincia? Y nada. Y así sigue la pobreza. Nada, ¿no? entonces Como, es un pequeño porcentaje, un Exacto. pequeño porcentaje de la declaración. Bien. De buena fe yo debo creer que se llevaron 10 toneladas y a lo mejor se llevaron 100. Gracias, Lía. Te queda precioso el plateado. Gracias. Gracias por tu impronta y tu claridad y suavidad también en un mundo de hombres que se tiran con todo y que cansa eso. Eso corre por cuenta mía, pero no es el Día de la Mujer, es la semana. La semana Gracias, Reinas. arrancamos. Gracias, diputada. Gracias. Chao, hasta la próxima. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto